¿Sabías que cuando dejas de perseguir a un hombre, algo cambia en su cerebro? Y no es lo que piensas, no es que simplemente te extrañe, es mucho más profundo, mucho más psicológico y mucho más poderoso. Al final de este video entenderás exactamente qué sucede en su mente cuando ya no estás ahí rogando por su atención, cuando ya no le llamas primero, cuando ya no estás disponible cada vez que él quiere. Y créeme, lo que voy a revelarte cambia todo, porque lo que los hombres nunca admiten es que su interés no crece con tu disponibilidad, crece con tu ausencia. Y cuando descubres esto, toda tu forma de relacionarte se transforma. Quédate hasta el final porque hay algo crucial que necesitas entender sobre la psicología masculina que nadie te ha explicado. Soy psicólogo clínico, con décadas de experiencia ayudando a mujeres como tú a comprender la psicología masculina. Y lo que he visto una y otra vez en mi consulta es devastador. Mujeres extraordinarias, inteligentes, valiosas, persiguiendo hombres que apenas les dan atención, rogando por amor, mendigando por tiempo, suplicando por afecto. Y mientras más dan, menos reciben. Mientras más persiguen, más él se aleja. Y tú sabes de qué hablo, ¿verdad, mi querida amiga? Tal vez en este momento estás ahí, pendiente de su mensaje, revisando su última conexión, pensando en qué hacer para que te vea, para que te valore, para que finalmente te elija. Pero déjame preguntarte algo que va a doler. ¿Y si todo lo que has estado haciendo está funcionando al revés? ¿Y si tu disponibilidad total es exactamente lo que lo mantiene indiferente? ¿Y si cada mensaje que le envías, cada llamada que inicias, cada vez que estás ahí cuando él quiere, está matando su interés? Ahora imagina algo conmigo. Imagínate dentro de 5 años si nada cambia. Si sigues persiguiendo, si sigues estando disponible para hombres que apenas te buscan, si sigues creyendo que dando más recibirás más, ¿dónde estarás? Te lo voy a decir. Y esto duele, pero necesitas escucharlo. Estarás sola, cansada, resentida, mirando tu teléfono esperando mensajes que nunca llegan, viendo cómo ese hombre que tanto perseguiste está feliz con otra mujer. Una mujer que tiene algo que tú pudiste haber desarrollado, pero no lo hiciste, porque nadie te explicó cómo funciona realmente la psicología masculina. Esa mujer no es más bonita que tú, no es más inteligente, no es mejor persona, pero ella sabe algo que tú no sabías. Ella entiende que los hombres no valoran lo que obtienen fácilmente. Ella sabe cómo crear espacio psicológico, cómo generar tensión emocional, cómo activar el instinto de conquista masculino. Y ahora él la persigue a ella, mientras tú quedaste atrás, con el corazón roto, con la autoestima destruida, preguntándote qué hiciste mal, cuando en realidad lo que hiciste fue dar demasiado, estar demasiado disponible, perseguir cuando debiste retirarte. Y el arrepentimiento te come viva, porque sabes que pudiste ser tú, pero dejaste pasar el tiempo. Te conformaste con migajas y ahora es tarde. ¿Quieres que ese sea tu futuro? No, ¿verdad? Entonces, escúchame con mucha atención, porque lo que voy a revelarte tiene el poder de cambiar completamente la dinámica con cualquier hombre. Y no es manipulación, es psicología pura. Es entender cómo funciona el cerebro masculino y usar ese conocimiento para tu beneficio. Hoy vas a aprender sobre algo que llamo el retiro estratégico. No es ignorarlo, no es hacértela difícil por capricho, no es un juego. Es un principio psicológico profundo que activa algo primitivo en el cerebro masculino, algo que él no puede controlar, algo que cambia por completo su percepción de ti, de tu valor, de lo que significas para él. Y cuando una mujer domina este principio, el hombre que antes la ignoraba, de repente empieza a buscarla, a valorarla, a perseguirla.
¿Por qué? Porque su cerebro entra en modo alarma, porque siente que está perdiendo algo valioso. Y los hombres biológicamente están programados para perseguir, no para ser perseguidos. Déjame contarte sobre una mujer que vino a mi consulta hace unos meses. Tenía 42 años. Había estado en una relación de 3 años con un hombre que la trataba como una opción. Él la escribía solo cuando quería. La buscaba solo cuando le convenía. Cancelaba planes a último momento. Y ella siempre estaba ahí, disponible, esperando, dando una oportunidad más. Ella hacía todo por él. Le cocinaba sus comidas favoritas, se arreglaba para verlo, iniciaba conversaciones profundas, intentando conectar, le mandaba mensajes buenos días y buenas noches, estaba pendiente de cada detalle de su vida. Y él, mientras tanto, apenas le prestaba atención, frío, distante, dándola por hecho, hasta que un día, después de otra cancelación de último momento, algo en ella se quebró. No fue rabia, fue agotamiento. Dejó de escribirle, dejó de buscar su aprobación, dejó de estar disponible, no porque quisiera manipularlo, sino porque ya no podía más. Necesitaba espacio para ella misma. ¿Y sabes qué pasó? 2 semanas después, él empezó a buscarla. Le escribía preguntando si estaba bien. Le llamaba más seguido. Quería verla. De repente, él estaba persiguiendo. Él estaba disponible. Él estaba haciendo esfuerzo. ¿Notas el patrón? Cuando ella dejó de perseguir, él empezó a hacerlo. Cuando ella se retiró emocionalmente, él se acercó. Cuando ella dejó de estar disponible, él la empezó a valorar. Y esto no es casualidad, es psicología básica, es neurociencia, es cómo está programado el cerebro masculino para funcionar. Déjame explicarte qué sucede exactamente en su mente cuando tú dejas de perseguirlo. Lo primero que experimenta es confusión cognitiva. Su cerebro está acostumbrado a un patrón. Tú buscas, él responde cuando quiere. Tú das, él recibe. Tú estás ahí, él te da por hecho. Ese es el patrón establecido. Y su cerebro se siente cómodo con eso. No tiene que esforzarse, no tiene que pensar en ti. Sabes que estás ahí. Pero cuando de repente ese patrón se rompe, su cerebro entra en estado de alerta. ¿Por qué ella no me escribe? ¿Por qué ella no está disponible? ¿Qué cambió? ¿Hay alguien más? ¿Ya no le importo? Y esa confusión inicial es crucial, porque lo saca de su zona de confort, lo saca del piloto automático emocional y lo obliga a pensar en ti de una forma que no lo hacía antes. Psicológicamente hablando, cuando un estímulo constante desaparece, el cerebro lo nota, lo registra, lo procesa como pérdida potencial. Y aquí viene lo fascinante, mi querida amiga. Lo segundo que sucede en su cerebro es una reacción neuroquímica muy específica. Se llama abstinencia de dopamina. Verás, cada vez que tú le escribías, cada vez que estabas disponible, cada vez que le dabas atención, su cerebro recibía pequeñas dosis de dopamina. La hormona del placer, de la recompensa, era cómodo, predecible, garantizado. Pero cuando tú desapareces, esa fuente de dopamina se corta y su cerebro, como cualquier cerebro, no le gusta perder su fuente de placer. Entonces empieza a buscarte. No conscientemente, sino a nivel neurológico, su cerebro quiere recuperar esa fuente de dopamina, esa sensación de ser deseado, de ser buscado, de ser importante para alguien. Y aquí está el secreto que nadie te dice. La dopamina aumenta más con la incertidumbre que con la certeza. Cuando tú estabas siempre ahí, su cerebro sabía que podía tenerte cuando quisiera. Dopamina baja, interés bajo. Pero cuando ya no estás disponible, cuando hay incertidumbre sobre si puede tenerte o no, la dopamina se dispara. Y con ella su interés es biología pura. No es que él
sea malo. Es que su cerebro funciona así. Déjame contarte sobre otra mujer que ejemplifica esto perfectamente. Ella tenía 38 años. Había conocido a un hombre por una aplicación de citas. Los primeros meses fueron intensos. Él la buscaba constantemente, le escribía todo el tiempo. Quería verla. Parecía genuinamente interesado. Y ella, emocionada, se entregó por completo. Empezó a estar disponible para él todo el tiempo. Cambiaba sus planes para verlo. Le escribía primero, iniciaba todas las conversaciones profundas, le daba toda su atención, y mientras más daba ella, menos recibía él. Su comunicación se volvió esporádica, sus mensajes fríos, sus esfuerzos mínimos. Ella vino a mi consulta devastada. No entiendo qué pasó, me dijo. Al principio estaba tan interesado y ahora apenas me busca. ¿Qué hice mal? Le expliqué lo que te estoy explicando a ti ahora, que no hizo nada malo. Simplemente se volvió demasiado disponible, demasiado predecible, demasiado fácil de tener. Le sugerí que hiciera un experimento, que se retirara un poco, que dejara de iniciar conversaciones, que estuviera ocupada con su propia vida, que lo tratara con amabilidad cuando él buscara, pero que no persiguiera más. Al principio estaba asustada. ¿Y si lo pierdo?, me preguntó. Si lo pierdes por no perseguirlo, le dije. Nunca fue tuyo para empezar, pero te garantizo que si continúas persiguiéndolo, lo perderás con certeza. Decidió intentarlo. Una semana después, él empezó a escribirle más. 2 semanas después, él estaba iniciando las conversaciones. Un mes después, él le pidió una relación formal. ¿Qué cambió? Ella dejó de perseguir y él empezó a valorar. ¿Ves el poder de esto? Ahora déjame explicarte el tercer fenómeno psicológico que ocurre cuando dejas de perseguirlo. Se llama aversión a la pérdida y es uno de los principios más poderosos de la psicología humana. Los seres humanos, y especialmente los hombres en el contexto de relaciones, valoran más lo que sienten que van a perder que lo que sienten que ya tienen garantizado. Es un sesgo cognitivo estudiado extensamente en economía conductual y funciona exactamente igual en las relaciones. Cuando tú estás siempre ahí disponible persiguiendo, su cerebro no siente amenaza de pérdida. ¿Para qué valorarte si sabes que estás ahí? ¿Para qué esforzarse si obtiene tu atención sin intentar? Pero cuando te retiras, cuando ya no estás disponible, cuando él siente que podría perderte, algo primitivo se activa en su cerebro. El miedo a la pérdida. Y ese miedo es mucho más poderoso que cualquier argumento lógico, que cualquier conversación profunda, que cualquier intento de convencerlo de que te valore, porque es instintivo, automático, incontrolable. Su cerebro entra en modo pánico. Espera, ¿ella se está alejando? ¿La estoy perdiendo? ¿Hay alguien más? ¿Me equivoqué con ella? Y de repente empieza a reevaluar. Esto me lleva al cuarto cambio psicológico que experimenta. Empieza a reevaluar tu valor. Verás, cuando estabas persiguiéndolo, su cerebro te categorizó como baja inversión, alta disponibilidad. En términos de valor percibido, estabas en la categoría de siempre va a estar ahí. No es cruel, es simplemente cómo funciona la percepción humana de valor. Valoramos lo escaso, lo difícil de obtener, lo que requiere esfuerzo. Pero cuando te retiras, cuando ya no estás disponible, cuando él tiene que esforzarse para tener tu atención, tu valor percibido en su mente aumenta exponencialmente. De repente empiezas a parecer más interesante, más valiosa, más digna de esfuerzo. Y no es que hayas cambiado, es que su percepción de ti cambió, porque ahora representas un desafío, ahora representas escasez, ahora representas algo que no puede tener garantizado. Recuerdo a una mujer de 45 años
que llevaba 6 meses saliendo con un hombre que nunca definía la relación. Ella estaba enamorada, lo buscaba constantemente, iniciaba todos los planes, le daba todo su tiempo libre. Y él cómodamente la tenía como su casi novia, sin ningún compromiso real. Ella sufría. Él estaba cómodo. Un día, cansada de esperar, decidió que merecía más. No le dijo nada dramático, no le reclamó, simplemente dejó de estar disponible. Empezó a salir con sus amigas, retomó sus hobbies, se enfocó en su trabajo. Se volvió genuinamente ocupada con su propia vida. Él notó el cambio inmediatamente. Al principio pensó que era temporal, pero cuando vio que ella realmente había reconstruido su vida sin él en el centro, algo en él cambió. Empezó a buscarla más, a hacer planes con anticipación, a querer definir la relación. 3 meses después de que ella se retirara emocionalmente, él le pidió ser su pareja oficial. Le dijo: me di cuenta de que eres diferente, eres valiosa y no quiero perderte. ¿Qué había cambiado en ella? Nada. Seguía siendo la misma mujer, pero su disponibilidad cambió y con eso la percepción de él sobre su valor. Esto nos lleva al quinto fenómeno psicológico crucial. Cuando dejas de perseguirlo, su instinto competitivo se despierta. Los hombres, evolutivamente, están programados para competir, para conquistar, para perseguir. Es parte de su biología, de su psicología, de cómo están diseñados. Pero cuando tú lo persigues a él, inviertes ese rol natural. Y eso confunde su programación biológica. Él no tiene que competir por ti, no tiene que conquistarte, ya te tiene. Entonces su instinto de conquista se apaga. Pero en el momento en que te retiras, en el momento en que él siente que hay una posibilidad de que otro hombre pueda tenerte, que puedas estar ocupada con tu propia vida, que no estés esperándolo a él, su instinto competitivo se enciende como una llama. De repente te ve como un desafío, como algo que debe conquistar antes de que alguien más lo haga. No es manipulación de tu parte, es simplemente entender cómo funciona la psicología masculina y trabajar con ella, no en contra de ella. Déjame ser clara, mi querida amiga. No se trata de jugar juegos, no se trata de manipulación, se trata de entender que cuando tú te valoras a ti misma, cuando te retiras de situaciones donde no te valoran, el hombre correcto va a perseguirte y el hombre incorrecto va a dejarte ir. Y en ambos casos tú ganas. Ahora viene la parte que muchas mujeres no entienden y es crucial que prestes atención porque esto explica por qué tantas relaciones fracasan. El sexto cambio que experimenta cuando dejas de perseguirlo es que su vulnerabilidad emocional finalmente sale a la superficie. La mayoría de los hombres no están acostumbrados a ser vulnerables. La sociedad les enseñó a ser fuertes, a no mostrar emociones, a no necesitar a nadie. Entonces construyen muros emocionales, muros que los protegen de sentirse dependientes, de sentirse necesitados. Pero cuando tú estás siempre ahí, persiguiéndolo, él nunca tiene que bajar esos muros. Nunca tiene que admitir que te necesita. Nunca tiene que enfrentar sus propios sentimientos. Sin embargo, cuando te retiras, cuando ya no estás disponible, esos muros empiezan a tambalearse. Porque ahora él tiene que enfrentar lo que realmente siente. Tiene que preguntarse: ¿la extraño? ¿Me importa? ¿Quiero que esté en mi vida? Y muchas veces la respuesta es sí. Pero nunca hubiera llegado a esa respuesta si tú hubieras seguido persiguiéndolo, porque nunca hubiera tenido que cuestionarse. Tuve una clienta de 36 años que estuvo en una relación de 5 años con un hombre emocionalmente cerrado. Él decía que la quería, pero nunca profundizaba, nunca hablaba de sentimientos, nunca se abría.
Y ella, desesperada por conexión emocional, trataba constantemente de hacerlo hablar, de hacerlo sentir, de hacerlo conectar. Y mientras más intentaba, más él se cerraba. Le sugerí que dejara de intentar, que se retirara emocionalmente, no de forma fría, sino simplemente dejando de perseguir la intimidad emocional que él no estaba dispuesto a dar. Ella estaba aterrada. Si dejo de intentar, me dijo, nunca vamos a conectar emocionalmente. Si sigues intentando, le respondí, definitivamente nunca van a conectar, porque él no tiene ninguna razón para bajar sus muros si tú haces todo el trabajo emocional. Decidió retirarse. Dejó de iniciar conversaciones profundas. Dejó de preguntarle cómo se sentía. Dejó de intentar crear intimidad emocional y algo extraordinario sucedió. 2 meses después, él empezó a abrirse. Empezó a buscar conversaciones profundas. Empezó a compartir sus miedos, sus inseguridades, sus sentimientos. ¿Por qué? Porque finalmente sintió el espacio emocional para hacerlo. Porque finalmente tuvo que enfrentar sus propias emociones sin que ella estuviera ahí empujándolo. ¿Ves cómo funciona esto? El séptimo fenómeno psicológico es absolutamente fascinante y tiene que ver con proyección psicológica. Cuando dejas de perseguir a un hombre, él empieza a proyectar en ti cualidades que quizás ni siquiera tienes. Empieza a idealizarte. Es un mecanismo de defensa psicológica. Cuando algo se vuelve escaso o inaccesible, nuestra mente tiende a embellecerlo, a ver lo mejor de lo que realmente es, a enfocarse solo en lo positivo y olvidar lo negativo. Entonces, mientras antes él veía tus defectos porque te tenía cerca todo el tiempo, ahora solo recuerda lo bueno, tu risa, tu forma de ser, los momentos especiales, las cualidades que te hacen única, y en su mente empiezas a convertirte en alguien especial, alguien que no quiere perder, alguien que vale la pena perseguir. No es que estés engañándolo, es simplemente cómo funciona la psicología humana. La distancia embellece, la escasez aumenta el valor percibido, la ausencia hace crecer el corazón. Conocí a una mujer de 40 años que había terminado una relación de 2 años porque él no la valoraba. Durante la relación él siempre encontraba defectos, criticaba pequeñas cosas, la daba por hecho, pero cuando ella terminó la relación y se alejó completamente, algo cambió en la percepción de él. 2 meses después, él empezó a buscarla. Le escribía diciéndole cuánto la extrañaba. Le decía que se había dado cuenta de lo especial que era, que había cometido un error, que nadie era como ella. ¿Qué había cambiado? Ella no. Seguía siendo exactamente la misma persona, pero ahora que no la tenía, su cerebro solo recordaba lo positivo, solo veía sus cualidades, solo valoraba lo que había perdido. Esto no significa que debas volver con alguien que no te valoraba. Significa que debes entender el poder de tu ausencia, de tu retiro, de dejar de perseguir. Ahora presta mucha atención porque esto es crucial, mi querida amiga. El octavo cambio psicológico que experimenta es miedo al reemplazo. Cuando tú lo perseguías, él sabía que no tenías a nadie más, que estabas enfocada solo en él, que él era tu prioridad. Y eso lo hacía sentir seguro, demasiado seguro. Pero cuando te retiras, cuando dejas de estar disponible, cuando tienes tu propia vida, su cerebro automáticamente empieza a preguntarse, ¿hay alguien más? ¿Se cansó de mí? ¿Está conociendo a otro hombre? Y ese miedo, ese terror primitivo de ser reemplazado, es increíblemente poderoso. No estás obligada a decirle que hay alguien más. No tienes que mentir. Simplemente con estar ocupada con tu propia vida, con tus amigas, con tus proyectos, con tu crecimiento personal, su imaginación hace el resto. Tuve una clienta de 33 años
que salía con un hombre que la trataba como una opción. Le escribía solo los fines de semana. Cancelaba planes a último momento. Nunca la invitaba a conocer a sus amigos. La mantenía en una zona gris emocional. Y ella, enamorada, aceptaba las migajas que él le daba. Le sugerí que se retirara, que empezara a salir más con sus amigas, que retomara sus hobbies, que publicara en redes sociales su vida feliz y ocupada, no para darle celos a él, sino para reconstruir su propia vida. Lo hizo. Y la reacción de él fue inmediata. Empezó a escribirle más seguido. Quería saber con quién estaba, qué estaba haciendo, por qué estaba tan ocupada. De repente, él quería verla entre semana. Quería presentarla a sus amigos. Quería compromiso. ¿Por qué? Porque sintió miedo. Miedo de perderla. Miedo de que otro hombre viera lo que él había dado por hecho. Miedo de ser reemplazado. Y ese miedo lo motivó a actuar, a valorar, a perseguir. El noveno fenómeno psicológico es el que realmente cambia todo. Y se llama activación del instinto de conquista masculino. Los hombres están biológicamente programados para conquistar, para perseguir, para ganar. Es parte de su ADN evolutivo. Durante miles de años, los hombres que perseguían, que conquistaban, que se esforzaban, eran los que pasaban sus genes. Los que se quedaban pasivos se extinguían. Entonces, a nivel biológico profundo, los hombres están diseñados para sentir satisfacción con la conquista, con el esfuerzo, con la persecución. Pero cuando tú lo persigues a él, estás cortocircuitando esa programación biológica. Él no tiene que conquistar nada, ya te tiene. Y sin conquista no hay satisfacción, no hay valor percibido, no hay compromiso emocional profundo. Sin embargo, cuando te retiras, cuando dejas de perseguir, cuando te conviertes en el desafío en lugar del perseguidor, su instinto de conquista se enciende como un motor. De repente tiene algo que ganar, tiene algo que conquistar, tiene algo por lo que esforzarse. Y eso biológicamente lo emociona, lo motiva, lo compromete. Recuerdo a una mujer de 44 años que había estado casada por 15 años. Con el tiempo, la relación se había vuelto plana, aburrida, sin chispa. Ella intentaba de todo para reavivar la pasión. Planeaba citas románticas, se arreglaba para él, iniciaba intimidad, pero él parecía desinteresado, cansado, distante. Le expliqué que había perdido el desafío, que la tenía garantizada, que no había nada que conquistar. Le sugerí que se retirara, que dejara de planear todo, que se enfocara en ella misma, que se volviera un poco misteriosa, un poco impredecible, un poco menos disponible. Al principio dudó. Después de 15 años de matrimonio me dijo, ¿realmente esto funciona? Especialmente después de 15 años le respondí, necesita volver a conquistarte. Lo hizo. Dejó de estar siempre disponible, empezó a tener sus propias actividades, sus propios proyectos, su propia vida más allá de él. Y él notó el cambio. Al principio estaba confundido, luego curioso, finalmente motivado. Empezó a buscarla, a planear cosas para ella, a cortejarla como no lo hacía en años. ¿Qué había pasado? Su instinto de conquista se reactivó. Porque ahora había algo que ganar, algo que conquistar, algo por lo que esforzarse. Y ahora llegamos al 10º y último fenómeno psicológico, y este es el más profundo. Cuando dejas de perseguir a un hombre, él finalmente se da cuenta de su propia dependencia emocional. Verás, mi querida amiga, los hombres no son inmunes a la conexión emocional. No son robots sin sentimientos, pero muchos están desconectados de sus propias emociones. No saben identificar lo que sienten, no saben nombrar sus necesidades emocionales. Entonces, cuando tú estás siempre ahí,
Él recibe tu amor, tu atención, tu cuidado, sin siquiera darse cuenta de que lo necesita. Lo da por hecho, como dar por hecho el aire que respira. Pero cuando te retiras, cuando esa fuente de conexión emocional desaparece, finalmente siente el vacío. Finalmente se da cuenta de que necesitaba esa conexión, de que dependía de tu presencia, de que eras importante para su bienestar emocional. Y ese darse cuenta es transformador, porque ahora no solo te quiere, te necesita y lo sabe, y está dispuesto a hacer lo necesario para no perderte. Tuve una clienta de 39 años que llevaba 4 años con un hombre que nunca expresaba sus sentimientos. Ella le decía que lo amaba. Él respondía con un yo también. Ella buscaba profundidad emocional. Él se mantenía superficial. Ella necesitaba palabras de afirmación. Él apenas le daba migajas emocionales. Cansada, decidió retirarse emocionalmente. No terminó la relación, pero dejó de buscar la conexión que él no daba. Dejó de decir te amo esperando una respuesta profunda. Dejó de intentar crear intimidad emocional y algo sorprendente pasó. 3 semanas después, él le dijo, por primera vez en 4 años, que la amaba, sin que ella lo dijera primero, sin que ella lo provocara. Desde su propio corazón, le dijo que había sentido un vacío, que se había dado cuenta de cuánto significaba para él, que necesitaba que supiera lo importante que era en su vida. ¿Qué había cambiado? Él finalmente tuvo que enfrentar sus propios sentimientos, tuvo que darse cuenta de su propia dependencia emocional, tuvo que nombrar lo que sentía. Y eso solo fue posible cuando ella dejó de hacer todo el trabajo emocional. Ahora, mi querida amiga, déjame decirte algo muy importante. Todo esto que te he explicado, todos estos fenómenos psicológicos, no son para manipular, no son para jugar con las emociones de nadie. Son para que entiendas algo fundamental. Cuando te valoras a ti misma lo suficiente como para dejar de perseguir a alguien que no te valora, cosas poderosas suceden. O él despierta y empieza a valorarte, o se va. Y en ambos casos tú ganas. Porque si él despierta, finalmente tienes la relación que mereces con un hombre que te persigue, que te valora, que te elige activamente. Y si se va, te liberaste de alguien que nunca te iba a valorar de verdad, de alguien que te hubiera hecho perder años de tu vida esperando un cambio que nunca llegaría. Pero aquí está lo más importante, y quiero que lo escuches bien. No se trata solo de lo que él siente cuando dejas de perseguirlo, se trata de lo que tú experimentas cuando dejas de perseguir. Se trata de recuperar tu dignidad, tu poder, tu tiempo, tu energía emocional. Se trata de volver a ti mismo, a la mujer que eras antes de perder tu valor en la búsqueda de la validación de un hombre. Se trata de recordar que tu valor no depende de si él te elige o no, de si él te persigue o no, de si él te valora o no. Tu valor es inherente, es tuyo, siempre ha estado ahí. Déjame decirte algo que cambia todo. La mujer que tiene que perseguir a un hombre para que la valore, ya perdió, porque está operando desde la escasez, desde el miedo, desde la necesidad. Pero la mujer que se retira con dignidad, que reconstruye su vida, que se valora a sí misma lo suficiente como para no rogar por amor, esa mujer opera desde la abundancia, desde el poder, desde la elección. Y esa mujer es magnética. No porque juegue juegos, sino porque es auténtica, porque se respeta, porque tiene estándares. Y los hombres sienten eso, a nivel visceral, a nivel instintivo. Sienten que están frente a una mujer que sabe su valor, que no se conforma, que no mendiga, que elige desde el poder, no desde el miedo, y eso los despierta. Ahora bien, ¿qué haces con toda esta información? Primero, necesitas entender que retirarte no significa ignorarlo o tratarlo mal.
Significa simplemente dejar de perseguir, dejar de iniciar siempre tú, dejar de estar disponible todo el tiempo, dejar de hacer todo el trabajo en la relación. Si él te escribe, responde con amabilidad, pero no inicies tú. Si él quiere verte, está bien, pero no cambies todos tus planes por él. Si él quiere hablar, escucha, pero no llenes todos los silencios incómodos con tus palabras. Crea espacio, espacio emocional, espacio psicológico, espacio para que él sienta tu ausencia, para que valore tu presencia, para que persiga tu atención. Segundo, enfócate genuinamente en ti misma. No como una estrategia para que él te busque, sino porque tú mereces tu propia atención, tus propios cuidados, tu propia inversión emocional. Retoma tus hobbies, pasa tiempo con tus amigas, enfócate en tu carrera, lee libros, haz ejercicio, medita, crece, evoluciona, conviértete en la versión más completa de ti misma, no para él, para ti. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de enfocarte en él y te enfocas en ti, te vuelves más atractiva para él, porque te vuelves completa, entera, no necesitada. Y eso, psicológicamente, es irresistible. Tercero, observa cómo responde él. Si cuando te retiras, él empieza a perseguir, a valorar, a hacer esfuerzo, esa es una buena señal. Significa que es capaz de responder positivamente, que la relación tiene potencial. Pero si cuando te retiras, él simplemente se va sin luchar, sin buscar, sin esfuerzo, esa también es información valiosa. Significa que no estaba tan interesado como pensabas. Y mejor saberlo ahora que después de años de perseguirlo. En ambos casos, tú ganas información. Información que te permite tomar decisiones desde la claridad, no desde la fantasía. Cuarto, mantén tu dignidad siempre. No regreses a perseguir si él no responde. No te conformes con migajas si él solo ofrece lo mínimo. No aceptes una relación mediocre solo porque tienes miedo de estar sola. Tu dignidad no es negociable. Tu valor no es negociable. Tus estándares no son negociables. Y si un hombre no puede cumplir con esos estándares, no es el hombre correcto para ti. Es así de simple y así de doloroso, pero también así de liberador. Quinto, entiende que esto no es solo sobre una técnica, es sobre un cambio de mentalidad. No se trata de hacértela difícil por unos días y luego volver a perseguir. Se trata de genuinamente entender tu valor, de genuinamente construir una vida que te llene, de genuinamente elegir solo relaciones que te suman, no que te restan. Es un cambio de ser, no solo de hacer. Y cuando ese cambio interno sucede, todo cambia. Tu energía cambia, tu vibración cambia, la forma en que te presentas al mundo cambia y los hombres lo sienten y responden a eso. Déjame contarte una última historia que resume todo esto. Hace un año vino a mi consulta una mujer de 50 años. Había pasado los últimos 10 años en relaciones donde ella siempre perseguía. Siempre daba más de lo que recibía. Siempre se conformaba con menos de lo que merecía. Estaba cansada, desesperanzada, convencida de que así eran las relaciones, que así eran los hombres, que no podía esperar más. Le expliqué todo lo que te he explicado hoy. La psicología masculina, el poder del retiro, la importancia de valorarse a sí misma. Al principio estaba escéptica. Ya tengo 50 años, me dijo. Es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde, le respondí, para empezar a tratarte con el respeto que mereces. Decidió intentarlo. Terminó la relación mediocre que tenía. Se enfocó en sí misma por 6 meses. No buscó pareja, solo se buscó a sí misma. Retomó la pintura,
que había abandonado años atrás. Empezó a viajar sola, fortaleció sus amistades, fue a terapia, trabajó en su autoestima, se reconstruyó desde adentro y después de esos 6 meses conoció a un hombre en una exposición de arte. No lo persiguió, no cambió su vida por él, no dejó de ser ella misma para complacerlo, simplemente fue auténtica, completa, segura de su valor. Y él la persiguió con respeto, con esfuerzo, con intención clara. Hoy, un año después, están en una relación sana, equitativa, donde ambos eligen estar, no por necesidad, sino por genuino amor y respeto mutuo. ¿Qué cambió? Ella, su relación consigo misma, su entendimiento de su valor, su disposición a no conformarse nunca más. Y cuando ella cambió, todo lo demás cambió. Eso es lo que quiero para ti, mi querida amiga. Quiero que entiendas que no necesitas perseguir a ningún hombre para ser amada, que tu valor no depende de si él te elige, que mereces ser perseguida, valorada, elegida conscientemente. Y si el hombre frente a ti no puede ver tu valor, el problema no eres tú, es su incapacidad de ver, su falta de madurez emocional, su desconexión con lo que realmente importa. Déjalo ir. Y confía en que el hombre correcto, el que está listo, el que puede apreciar lo que eres, llegará. Y cuando llegue no tendrás que perseguirlo, porque él te estará persiguiendo a ti. Pero hasta que ese hombre llegue, tu trabajo no es perseguir, es crecer, es evolucionar, es convertirte en la mejor versión de ti misma. No para atraer a alguien, sino porque tú te lo mereces. Esta noche quiero que hagas algo por mí. Por ti, siéntate en silencio. Y pregúntate honestamente, ¿a quién estoy persiguiendo que no me está persiguiendo a mí? ¿Dónde estoy dando más de lo que recibo? ¿Dónde estoy mendigando por amor que debería fluir libremente? Y cuando identifiques esas situaciones, toma una decisión radical. Una decisión valiente, rechirota, no con rabia, no con resentimiento, sino con dignidad, con amor propio, con la certeza de que mereces algo mejor y luego observa lo que sucede en él, en ti, en la dinámica, porque te garantizo que algo va a cambiar, o él despierta, o se va, pero tú en ambos casos recuperas tu poder, recuperas tu dignidad, recuperas tu vida. Y eso, mi querida amiga, no tiene precio. Recuerda algo fundamental que nunca debes olvidar. Tú no naciste para rogar por amor, naciste para ser amada con la intensidad y el respeto que mereces. Naciste para ser valorada, para ser elegida conscientemente, para ser perseguida por alguien que realmente te vea. Y si alguien no puede darte eso, no es tu persona. Es así de simple. No pierdas años de tu vida persiguiendo a alguien que debería estar persiguiéndote a ti. No sacrifiques tu dignidad en el altar de la esperanza de que algún día él cambie. No te conformes con migajas cuando mereces el banquete completo. Retírate, con gracia, con poder, con la certeza absoluta de tu valor. Y confía en el proceso. Confía en que cuando te valoran lo suficiente, atraes personas que también te valoran. Confía en que el amor real no requiere persecución, requiere elección mutua. Tu valor no está en duda, nunca lo estuvo. Lo único que está en duda es si vas a seguir conformándote con menos de lo que mereces, o si finalmente vas a honrar tu valor retirándote de donde no te honran. La decisión es tuya, siempre ha sido tuya. ¿Vas a seguir persiguiendo o vas a empezar a ser perseguida? Porque cuando entiendes la psicología masculina, cuando entiendes el poder de tu retiro, cuando entiendes tu propio valor, todo cambia.
El hombre que antes te ignoraba, de repente te ve. El hombre que te daba por hecho, de repente te valora. El hombre que jugaba contigo, de repente quiere compromiso. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque cambiaste cómo te tratas. Y cuando te tratas con respeto, exiges respeto. Y los hombres responden a eso. Así que esto no termina aquí, mi querida amiga. Esto es solo el comienzo de tu transformación, el comienzo de tu empoderamiento, el comienzo de la vida que realmente mereces. Una vida donde no persigues amor, donde el amor te persigue a ti. Una vida donde no ruegas por atención, donde tu presencia es tan valiosa que naturalmente la buscan. Una vida donde no te conformas, donde eliges desde el poder y la abundancia. Esa vida está disponible para ti. Ahora mismo, hoy, solo requiere una decisión. La decisión de nunca más perseguir a alguien que no te persigue. La decisión de valorarte tanto que solo aceptas a quienes también te valoran. Y cuando tomas esa decisión y la honras, todo cambia. Dime en los comentarios, ¿te ha pasado esto? ¿Has estado persiguiendo a alguien que no te valora? ¿Cuál de estas verdades psicológicas te impactó más? ¿Estás lista para retirarte con dignidad? Porque quiero que sepas algo importante. No estás sola en esto. Miles de mujeres han estado exactamente donde tú estás, persiguiendo, esperando, conformándose, y miles han tomado la decisión de retirarse, de valorarse, de elegir su dignidad sobre su miedo a estar solas. Y sus vidas cambiaron, sus relaciones cambiaron, ellas cambiaron. Tú puedes ser una de esas mujeres. Tú puedes tomar esa decisión hoy, ahora. Y cuando lo hagas, vas a mirar atrás en 1 año, en 2 años, en 5 años. Y vas a agradecer este momento donde decidiste que merecías algo mejor. Este momento donde decidiste dejar de perseguir. Empezar a vivir. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos de la psicología masculina, donde seguiremos construyendo tu poder, donde seguiremos caminando juntas hacia la vida que mereces. Hasta entonces, recuerda, quien entiende la psicología tiene el poder de elegir. Y tú, mi querida amiga, ahora entiendes, ahora tienes el poder. Úsalo sabiamente, úsalo con dignidad, úsalo para ti misma. Tu transformación comienza ahora.